Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio eh, de webinars académicos denominados La Salle Business Talks. Mi nombre es Diana Carolina Ferreira, soy la directora del programa de Contaduría Pública. Queremos, en nombre de toda la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, desde todos nuestros pregrados, desde todos nuestros posgrados, pues saludarlos, invitarlos a que a través de nuestra página web conozcan toda nuestra oferta académica, los diferentes beneficios que en estos momentos la Universidad de La Salle está ofreciendo a sus estudiantes y a sus nuevos estudiantes, entre ellos pues un descuento del 30% en los valores de matrícula, de manera que es una gran oportunidad para emprender un programa de formación, ya sea en pregrado o en posgrado. Así que en nombre de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y el programa de Contaduría Pública, queremos darle la bienvenida a este espacio denominado Reinvención Laboral del Contador Público. En primer lugar, saludar y agradecerle al doctor José Jimmy Sarmiento por haber aceptado nuestra invitación. José Jimmy, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, doctora Diana. Un placer aceptar esta invitación. Pues como tú sabes, nosotros somos súper académicos de hace varios años, entonces todo lo que sea para la divulgación de nuestra disciplina contable y desde luego para esta población académica nutrida que tenemos, pues bienvenido sea y pues estoy a sus órdenes y mucho gusto acompañarlos en la tarde de hoy. Bueno, antes de iniciar con el desarrollo de la temática, pues yo quiero contarles un poco sobre el doctor Jimmy Sarmiento. Él es contador público, especialista en auditoría tributaria, especialista en gerencia financiera, en docencia universitaria, magíster en educación, en dirección y asesoramiento financiero también, doctorando en ciencias económicas y administrativas, máster en liderazgo y desarrollo organizacional en coaching, con estudios de experto universitario en coaching y mentoring, finanzas personales y productividad personal. Actualmente es miembro activo de la International Coach Federation, certificado como coach internacional de alto nivel y con estudios para certificación EQA de la European Mentoring and Coaching Council. Es docente, reconocido como académico certificado internacionalmente en contaduría pública por ANFECA de México y con formación para ser par evaluador en programas académicos latinoamericanos por CAXLA México también. Tiene una experiencia de más de 16 años como docente, como investigador y pues lo más importante, pues hoy lo tenemos aquí precisamente hablándonos de todos estos nuevos desafíos que para la profesión del contador público implica la revolución 4.0. Así que sin más preámbulo, doctor José Jimmy, pues dejamos los micrófonos abiertos en sus manos. Bueno, bueno, doctora Diana, pues muchas gracias nuevamente. Un saludo a todos nuestros eh, escuchas y los que nos acompañan, obviamente, en el programa. Para mí es un placer, como les decía, acompañarlos en este espacio y espero pues que sea de la mayor valía para todos en nuestro desarrollo, no solamente como contadores públicos, sino como personas, ya que todo este tema de la generación 4.0 y todo el tema de la cuarta revolución industrial, pues es algo que nos va a tocar a todos de alguna u otra manera, indistintamente de nuestra profesión. Sin embargo, pues dada el interés que tenemos en la profesión contable, pues esta presentación específicamente está enfocada a lo que es la reinvención laboral del contador público. Eh, para comentarles, pues básicamente quiero arrancar con esta frase de Albert Einstein que nos comenta que la crisis es necesaria para que la humanidad avance y solo en momentos de crisis surgen las grandes mentes. Esto, pues primero con ocasión de todo esto que ha pasado alrededor de la pandemia del COVID-19, que ha hecho que prácticamente se modifique todos nuestros hábitos de vida y desde luego que de alguna u otra manera tengamos que reinventarnos. Pero, ¿qué es lo interesante? Que en medio de estas crisis surgen grandes y valiosas oportunidades. Y creo que son los espacios para que, más allá, desde luego, reconociendo todo el efecto adverso que estamos enfrentando,
a nivel de salud y obviamente a nivel de esa expectativa del temor por lo que pueda ser la pandemia. Sin embargo, en las peores crisis han surgido grandes oportunidades y eso lo demuestra la historia y yo creería que este también es uno de esos episodios del cual podemos sacar provecho para nuestro desarrollo personal, laboral, profesional. Y otro escenario que se vislumbra, que digamos va paralelo con este tema del COVID, es precisamente el tema que vamos a tratar hoy, que es la revolución industrial 4.0, que es básicamente una revolución tecnológica sin precedentes en la historia de la humanidad, que nos va a cambiar también toda nuestra perspectiva de vida y obviamente todo nuestro enfoque a nivel profesional laboral. Eh, bueno, acá está la presentación mía que ya pues la doctora la hizo. Voy a ver esta diapositiva y comentarles pues como los aspectos que vamos a tocar a lo largo de esta presentación. Básicamente primero vamos a entender de qué se trata todo este tema de la revolución 4.0, cuál es el entorno sobre el cual se presenta esta revolución, como una forma en que va a modificar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y desde nuevo nuestra forma de aplicar las diferentes profesiones y los entornos laborales. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que se avecina? ¿Cuál va a ser esa nueva realidad a la que nos vamos a enfrentar? Y más bien yo diría a la que nos estamos enfrentando, porque esto no es un tema de 20 años, de 30 años, esto está sucediendo ya en este momento y lo voy a demostrar más adelante. Y la idea es que nos preparemos para esto que viene. Desde el ámbito profesional, desde nuestra disciplina contable, vamos a mirar cómo han cambiado muchas cosas y van a seguir cambiando vertiginosamente. En este sentido, pues también revisaremos cuáles son esos efectos que vamos a esperar que van a llegar, qué nos depara ese futuro de nuestra profesión y cuáles van a ser como esas nuevas realidades a las que nos vamos a tener que enfrentar. Eh, Finalmente, pues revisaremos cuáles son esas preguntas que nos quedan para el análisis y mirar aquellas oportunidades que se vienen en el marco de esta revolución 4.0. Entonces, empezando, como les decía, con el primer elemento que es el concepto, pues fundamentalmente, si vamos a Wikipedia y buscamos a qué hace referencia el tema de la revolución 4.0, pues básicamente estamos hablando de una cuarta revolución industrial que está caracterizada por los sistemas ciberfísicos. Es decir, estamos hablando de un paso de muchos procesos manuales que todavía adelantábamos e incluso muchos procesos intelectuales que van a ser mediados a través de las máquinas, a través de la inteligencia artificial y aparecen algunos elementos sustancialmente importantes como el análisis de datos, el Big Data, y obviamente pues todo esto va a tener un efecto importante en lo que van a ser las profesiones, el ejercicio laboral y vamos a estar mediados fundamentalmente por una cantidad de interconexión masiva de sistemas y dispositivos digitales. Entonces, básicamente ya lo estamos viviendo. Para nadie es un secreto que ya tenemos el 90% de nuestra información está en la nube, por no decir que ya casi el 100%. Hoy en día ya encontramos con elementos de inteligencia artificial, ya existen robots inteligentes y de eso pues voy a hablar más adelante de ese efecto que es precisamente el concepto de lo que es una revolución 4.0 o cuarta revolución industrial. ¿Cuál es el entorno? Entonces el entorno básicamente es que los trabajos en general, todos los trabajos se van a ver afectados por un elemento que es el reemplazo que vamos a tener los seres humanos en muchas de las labores que hacemos cotidianamente. Y esto implica, desde luego, que vaya a haber una afectación fuertísima en todos los ejercicios profesionales laborales y no es una excepción el caso del contador público. Hay un libro que se llama Sálvese quien pueda, que es de un periodista muy reconocido, que es de apellido Oppenheimer, creo que de pronto lo han escuchado él. Él frecuentemente tiene programas en televisión, en YouTube, y él recién escribió este libro, no hace muchos años, donde él menciona que la mayoría de los trabajos van a desaparecer en los próximos 10 años, y eso incluye a muchos de los que creíamos que iban a ser intocables por el tema intelectual, como es el caso, por ejemplo, de los periodistas, los banqueros, los agentes de seguros, los contadores públicos, los abogados,
los médicos, y él anuncia en este libro que prácticamente no va a haber profesión que se salve. Todas van a estar impactadas y si bien es cierto, no, digamos que no podríamos afirmar que van a desaparecer totalmente, lo cierto es que sí van a tener un grado de cambio de 180 grados. Es decir, vamos a tener un cambio fuertísimo porque las máquinas nos están reemplazando. Voy a darles un ejemplo. Hace, hace unos 3 meses yo iba a pagar mi factura ocasionalmente, normalmente yo pago todo por internet, pero ocasionalmente iba a un lugar a pagar mi factura de un servicio de telefonía celular y mm, siempre había una señora atendiendo la caja, uno iba, pagaba con su tarjeta de crédito, en efectivo, en fin. Y bueno, me llamó la atención que hace como antes de que empezara el tema de la pandemia, hace unos 3 meses, fui a pagar la factura y resulta que la caja estaba cerrada, estaban las luces apagadas. Yo la verdad pensé que la señora se había enfermado porque de hecho ya uno genera como esas amistades, ya uno saluda, ¿qué más, doña Juana? ¿Cómo está? Bueno, y resulta que no estaba. Y yo, vamos, lo primero que pensé es que la señora se había enfermado. Cuando de pronto una de las asesoras me dice, viene a pagar la factura, allí hay un módulo, allí hay una máquina, simplemente usted digita su número celular, automáticamente le va a indicar cuál es el precio o el valor de su factura, valida, pasa su tarjeta de crédito, ahí al ladito estaba, que ya ni siquiera hay que pasarlas porque solamente uno las acerca e inmediatamente se hizo el pago. O sea, en eso no me demoré más de 5 minutos y, y detrás de todo esto, y precisamente porque he estado en el estudio del futuro de las profesiones y en el caso particular del futuro de la contaduría pública, pues yo me preguntaba muy preocupado, ¿qué pasó con esta señora? Pues obviamente su trabajo desapareció. Y engrosa lastimosamente ese indicador nefasto de desempleo que cada vez está creciendo más. Y esto ha sucedido en todas las esferas. Pues, para nadie es un secreto. Hoy en día los parqueaderos ya usted no tiene que ir a una cabina donde hay un señor o una señora que le liquida el parqueadero porque tiene máquinas que liquidan automáticamente el parqueadero. Ya cuando vamos a cine, ni siquiera usted, si usted compra la boleta, lo puede hacer desde su computador, desde su tablet, desde su celular, llega al cine y hay unas máquinas que automáticamente le expiden a usted el ticket o inclusive cuando usted hace la compra, el ticket ya lo lleva usted en su celular. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Simplemente llegar y entrar a la sala. Es decir, estas personas que trabajaban entregando las boletas y recibiendo el pago, cada vez se han mermado más y obviamente son más número de desempleados. Entonces, fíjense cómo las máquinas cada vez más están desplazando a los seres humanos. Y nos preguntaríamos, bueno, pero eso no me va a pasar a mí porque yo soy contador público y entonces mi trabajo es supremamente intelectual. Pero resulta que nos vamos a enfrentar a algo que mencionaba al inicio de la charla, que es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial básicamente es que los robots son inteligentes ahora. Y ahora les voy a mostrar que ya existen incluso robots que están supliendo a abogados. Ya hay un abogado robot. Inclusive hoy me enteré que ya existe un youtuber robot. Y a través de unos algoritmos, ellos pueden llegar a identificar patrones y de hecho pueden llegar a reemplazar la asesoría de un ser humano. Entonces, cuando les cuento esta realidad, es evidente que sí nos va a tocar a todos. Y de hecho, unos señores hicieron un estudio allá en la Universidad de Oxford, si no estoy mal, el señor Frey y Osborne, los señores Frey y Osborne en el año 2013, adelantaron un trabajo de investigación sobre el futuro de los empleos y de las profesiones. Y en ese estudio nos indicaron, y estoy hablando del año 2013, o sea, estamos hablando de hace 7 años. En ese momento ellos indicaron que el 47% de los empleos podrían desaparecer en los próximos 15 o 20 años. Es decir, prácticamente estamos ya en ese curso. ¿Y por qué van a desaparecer? Por la automatización. Asimismo, estos señores, estos científicos, nos comentan que entre los trabajos que tienen el 96% de probabilidad de desaparecer está el de los contadores públicos, al igual que el de los abogados, al igual que el de otros profesionales de las áreas económicas, etcétera. Entonces, en sí, esto no significa que desaparezca la profesión,
pero sí va a desaparecer como la conocemos actualmente, como están pasando muchas cosas en este momento. Mire que nosotros no pensábamos que íbamos a llegar tan rápido a un tema donde la virtualidad prácticamente está casi reemplazando todo el tema físico, precisamente por lo que está sucediendo ahora. Y esto era algo que ya se venía a venir. Entonces, la idea es que pensemos en estas nuevas realidades que van a llegar y cómo las podemos mitigar desde ahora, para que cuando lleguen estemos preparados. Entonces, en esas realidades, lo cierto es que un factor fundamental en el ejercicio contable es que va a haber un cambio de estructuras y soportes físicos por procesos en ambientes digitales a través de la nube. Ya hoy en día creo que muy rara vez utilizamos todavía las memorias USB. Hasta hace unos años utilizábamos los famosos disquetes, ¿verdad? Luego vinieron los CDs y luego ya vinieron las memorias USB. Hoy en día prácticamente, es más, incluso los computadores de última tecnología ya no traen puertos USB porque se entiende que todo lo estamos manejando a través de la nube y a través de la nube se desarrollan software contables. Hoy día ya no necesitamos tener un software contable instalado en el computador porque perfectamente lo tenemos en la nube, lo pueden consultar desde cualquier parte del mundo y viene otro tema importante, sin tener conocimientos en contabilidad. Entonces, mire, el tema es, la teneduría de libros va a desaparecer. Es decir, el contador que está dedicado a llevar las contabilidades de la empresa, como decimos coloquialmente, va a desaparecer. ¿Por qué? Porque eso ya lo hace un software y cada vez los software son más inteligentes de forma y son más desarrollados. De manera que prácticamente un empresario casi que no necesita un contador en la empresa con lo que va a pasar. ¿Lo va a necesitar? Sí, pero en otros ámbitos, ya no en el ámbito ni siquiera de hacer declaraciones tributarias. Para nadie es un secreto. Hasta el año pasado, ya las declaraciones, gran parte de las declaraciones tributarias llegaron automáticas. Ya no, y de hecho eso generó mucha controversia entre los contables porque pues empezaron a darse los comentarios de que nos estaban quitando el trabajo, que ya entonces que las declaraciones tributarias ya las salen automáticas, entonces que eso nos va a afectar la profesión. Pero señores, eso está pasando hace años. Es decir, eso ya se da en otros países. En otros países ya la declaración de impuestos llega automáticamente hace rato. Entonces la pregunta es, ¿y en esa dinámica el contador va a seguir haciendo declaraciones tributarias? No, eso también va a desaparecer. Aquí en Colombia ya está pasando, ya la declaración de renta llega automáticamente al contribuyente, no necesita un contador que la liquide. Ahora, ¿el tema cuál es? Que el espacio del contador ya no va a ser hacer declaraciones tributarias, evidentemente, pero sí se da un nuevo espacio y es la planeación tributaria. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ya sé que a mi cliente le va a llegar la declaración de impuestos liquidada prácticamente, pues yo lo que hago es el año anterior sentarme con él y hacer una buena planeación tributaria para que cuando llegue la liquidación del impuesto, pues prácticamente esté ajustado a lo que necesita el cliente en términos de una menor afectación económica dentro de la normatividad tributaria. Entonces, fíjense cómo cambia totalmente eso. Y eso nos obliga a que el contador deje de ser técnico y sea un contador mucho más analítico, mucho más de predicciones, que maneje mucho el tema de la asesoría antes de y no después de, precisamente. Entonces, fíjense cómo nos obliga a cambiar todo este tema que hemos trabajado hasta ahora en la profesión contable. Y, como les decía, lamentablemente el tema de la teneduría de libros va a desaparecer porque ya prácticamente está reemplazada por estos tipos de software. Ahora, entonces, ¿esto qué implica? Pues que la profesión contable deberá reinventarse en el mediano plazo. De lo contrario, y sin que nos demos cuenta, como menciona allí, pues cada vez el contador público va a hacer más espacios importantes en el mercado laboral. Y en este sentido, una inteligencia artificial prácticamente nos puede reemplazar. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial funciona a través de algoritmos y estos algoritmos son programables de manera que un robot puede llegar a identificar los diferentes patrones, por ejemplo, para toma de decisiones financieras y le puede indicar a su cliente cuál es la mejor alternativa que puede tomar.
a nivel financiero, a nivel tributario, a nivel contable. Es decir, que va a llegar a un punto tal que el robot va a reemplazar lo que hace el contador, ¿correcto? Ahora, entonces, en ese panorama sombrío, diríamos, bueno, entonces como que, pues esto no tiene futuro. No, todas las profesiones siguen teniendo futuro. El tema es cómo se van a ejercer de una manera distinta. Y esto obviamente va a tener un impacto fuerte en la manera en que nos preparamos para ese momento. Como les decía, las habilidades analíticas van a ser fundamentales, sobre todo aquellas que se relacionan mucho con las competencias blandas. ¿Por qué? Porque por más desarrollado que sea inteligente un robot, no puede tener el mismo nivel de contacto humano, no puede tener emociones que de alguna u otra manera o percepciones que sí son incluidas en el ejercicio que hace un ser humano. Entonces, creo que ahí es donde va a estar la competencia en términos de esa diferenciación que vamos a hacer de las máquinas para que nuestra profesión se distinga por ese componente analítico vinculado a la gestión humana, al relacionamiento con el cliente y desde luego al nivel predictivo que podemos tener, no solamente a un nivel racional, sino a un nivel emocional y a un nivel de percepción que llamamos nosotros los seres humanos también inclusive la misma intuición, porque recordemos que las inteligencias, eh, la inteligencia emocional está incorporada por una inteligencia también que viene del componente intuitivo. Entonces, hasta ese nivel de desarrollo no va a llegar un robot. Ahí es donde empezamos a tener como esas diferencias. Entonces, parte de ese futuro, ¿cuál será? Pues que las transacciones y los medios de negociación serán cada vez más digitales, ¿cierto? El dinero físico va a desaparecer y de hecho ya está desapareciendo, inclusive hoy en día usted ya no necesita llevar una tarjeta de crédito, simplemente lleva una app en su teléfono celular y con el mismo teléfono usted puede hacer cualquier cantidad de transacciones. Hoy en día ya sabemos de la existencia de las monedas digitales, ¿verdad? De las criptomonedas y de unas plataformas que están surgiendo cada vez con más fuerza dentro de lo que llamamos nosotros el blockchain. Y el blockchain como una plataforma a través de la cual yo puedo hacer transacciones, rastreo, resguardo, seguridad de información financiera y no necesita intermediación. O sea, yo puedo hacer transacciones directamente con otras entidades, con otras personas, sin ninguna intermediación a través de una plataforma digital. Ese tema del blockchain va a ser otro tema fuerte y hago aquí el paréntesis para señalar que desde la academia será muy interesante y se hace necesario que se exploren alternativas de investigación en lo que va a ser la influencia del blockchain en el ejercicio contable y de auditoría, porque ese ejercicio va a cambiar muchísimo con estas nuevas plataformas. Hoy en día, pues yo he leído algunos artículos, pero son realmente escasos. Yo creo que acá hay un espacio grande de investigación que ojalá se pueda explotar desde las universidades, porque esto va a ser el futuro. No estoy hablando de un año, estoy diciendo 20 años. Lo cierto es que es un futuro que se está dando ya. O sea, hoy en día ya existe la plataforma digital blockchain, ya existen las criptomonedas y cada vez están cogiendo más fuerza. Eh, por otro lado, el uso de la robótica va a ser inevitable, ¿sí? Todas las actividades que sean repetitivas y que puedan ser predecibles y automatizadas a partir de algoritmos van a ser reemplazadas por máquinas. Por ejemplo, en el caso de los contadores, la actualización de comprobantes, la generación de reportes, la liquidación de nóminas, la realización de declaraciones tributarias, todas estas son actividades operativas y repetitivas, son predecibles y se pueden automatizar. De manera que todo este ejercicio pues va a desaparecer reemplazándose por una máquina, por un robot. ¿Sí? Entonces, ahora bien, en el ámbito de la inteligencia artificial, esto todavía es más poderoso si tenemos en cuenta que estos robots inteligentes no solo pueden realizar labores técnicas, sino incluso detectar situaciones de riesgo en asuntos financieros, contables y fiscales. Y asesoran, como les decía anteriormente, asesoran al cliente en cuál es la mejor alternativa que pueden tomar para efectos de decisiones y mitigación de impactos. En otras palabras, el robot le puede asesorar a su cliente.
¿Por qué? Porque él lo que hace es tomar una serie de información a través de casos que se han presentado. Él puede hacer los cálculos de unos indicadores financieros, puede elaborar proyecciones basadas en la situación que ha presentado el cliente en sus temas financieros, tributarios, etcétera, y a través de eso genera un modelo de algoritmo para poder llegar a establecer cuál es, cuál es el escenario al que se va a enfrentar el cliente. Entonces, esto implica que sencillamente la máquina nos va a reemplazar. Esa es como la realidad que se viene y lo importante es mirar y en ese escenario, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, en conclusión, ¿cuáles van a ser esas nuevas realidades? El proceso contable, documental y transaccional va a ser totalmente automatizado. Automatizado en el sentido que no va a necesitar de un ser humano para que lo haga. El blockchain como sistema con el cual se pueden hacer transacciones seguras entre personas en todo el mundo sin necesidad de intermediarios, conlleva un proceso de tesorería que es automatizable, es decir, no requiere un ser humano. La generación, validación y análisis de reportes es totalmente automatizable, es decir, no necesita un ser humano. La realización de declaraciones tributarias e incluso la misma planeación fiscal es totalmente automatizable, es decir, no va a requerir un ser humano. El ejercicio de la auditoría es digital y por tanto, desde su labor tanto predictiva como correctiva es totalmente automatizable, es decir, no necesitamos un ser humano. La asesoría en temas financieros y tributarios es totalmente automatizable, es decir, no se necesita un ser humano. Entonces, ahora claro, en este panorama miremos, no, pero pues entonces si ya no me van a necesitar, pues qué sentido tiene o qué futuro le depara a esto. Eh, Siempre que han pasado las grandes revoluciones, ¿sí? Siempre que han pasado las grandes revoluciones, eh, han surgido nuevas oportunidades. El tema es que, ¿de quién depende aprovechar las oportunidades? De los que estén preparados para eso. Entonces, la pregunta que yo les dejaría como un interrogante, antes de hacer ya como los aspectos de conclusión, es, ¿para qué requeriría una empresa dentro de 20 años a un contador público? Hagámonos esa pregunta. En el marco de lo que les he comentado anteriormente, ¿para qué necesitaría un contador público una empresa en 20 años? Ahora bien, a propósito, si ustedes por YouTube, busquen por YouTube eh, el robot abogado. Pueden buscar YouTube robot abogado o abogado robot. Ya existe, ya existe un robot que está alimentado con información sobre casos jurídicos, es decir, él tiene todo el acceso a los códigos, a la jurisprudencia, a los casos, a los fallos, etcétera, etcétera. Y él, a través de toda esa información que la procesa, arma unos algoritmos que pueden llegar a predecir qué es lo que va a pasar y asesorar al cliente. En otras palabras, ya existe el robot que puede asesorar a un cliente en temas jurídicos. Ya existe, o sea, es una realidad. Luego, esa extensión hacia otras profesiones, como el caso de la contaduría pública, dentro de muy poco tiempo también va a pasar. Entonces, en este sentido, como les decía, el interrogante y la pregunta sería es, ¿para qué va a necesitar una empresa un contador en 20 años? ¿Vale? Lo dejo ahí solamente para que lo reflexionemos un poquito y luego tal vez si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta sobre este tema, pues bienvenido sea. Pero entonces, en medio de este panorama oscuro, surgen esas oportunidades que yo comentaba. Por ejemplo, sabemos que la automatización no solo implica reducción de costos, además más eficiencia, más eficacia. Sencillo, un robot no se enferma, un robot no tiene depresión, un robot fundamentalmente tiene claro lo que tiene que hacer en 5, 4, 6 horas, ¿sí? Y cada vez los robots son más económicos, ¿sí? Lo que pasa es que anteriormente la robótica era costosa. Hoy en día los robots ya inclusive hay robots en las casas.
En países en Japón y demás ya hay mascotas que son robots. Hoy en día, esta semana, estábamos presenciando el primer vuelo interespacial prácticamente de tipo comercial turístico. Ya es una realidad, o sea, ya la gente en los próximos años va a viajar al espacio con fines turísticos. Eso ya es una realidad. Entonces, evidentemente, todo este tema de esta revolución, pues va a afectar muchos, eh, muchos empleos y obviamente a las profesiones. Pero entonces, ¿dónde está la oportunidad? En que las relaciones humanas van a ser la base de las oportunidades. Precisamente porque un robot no puede tener el mismo relacionamiento humano que tenemos nosotros como personas, ¿sí? Y allí es donde vamos a marcar la diferencia. En este sentido, desde mi punto de vista como educador, que pues lo mencionaba la doctora, llevo ya varios años en el ejercicio y, y en esa reflexión continua que me hago sobre qué es lo que va a pasar con la educación, definitivamente es clave que las competencias blandas van a marcar la diferencia. Es decir, ya no tanto el tema técnico, que es importante desde luego aprenderlo y conocerlo, por supuesto, pero sí el asunto de las competencias en términos, por ejemplo, del trabajo en equipo, del análisis, de inteligencia emocional, de habilidades comunicativas. Todo este tipo de competencias van a ser fundamentales para poder tener un relacionamiento efectivo con un cliente que no lo puede tener una máquina. Y de alguna u otra manera, pues el cliente siempre va a estar más cómodo hablando con otro ser humano y no hablando con una máquina. Pero eso implica ese tipo de competencias blandas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque finalmente el cliente me va a decir, mire, pero es que si yo quiero sacar una predicción financiera, pues yo lo tengo ahí en la máquina o el robot me hace eso. Entonces, lo que él quiere sentir precisamente es un relacionamiento distinto del que tiene una máquina, ¿sí? Y de igual manera, se van a crear nuevas dinámicas de protagonismo para el contador público, pero esas dinámicas van a estar diferenciadas y sustentadas en las habilidades blandas y la capacidad de análisis, como mencionaba anteriormente. Entonces, ¿el ejercicio cuál es? El ejercicio es que desde ya empecemos a revisar cómo desde el ámbito del ejercicio laboral, cómo desde el ámbito de la formación, empezamos a dar fortaleza a este tipo de habilidades que finalmente dentro de muy pocos años, por no decir que ya, son las que van a marcar la diferencia en el marco de la era de la automatización. ¿Vale? Bueno, pues nada, esto era lo que quería comentarles de lo que he revisado sobre el tema. Y para cerrar, pues decirles que cierro, perdón, cierro con prácticamente con la misma idea con la que empecé la charla y es, todas las oportunidades se dan en las crisis y todas las crisis generan oportunidades. Esto va a ser otra crisis. El tema de la automatización va a ser muy buena para el desarrollo porque cada vez los seres humanos vamos a tener más tiempo, porque cada vez las tareas se van a automatizar, digamos lo que entre comillas nos vamos a desgastar menos en muchas cosas operativas y eso desde luego va a influir mucho en el desarrollo de la humanidad. Pero por otro lado, ese riesgo de que las máquinas nos reemplacen y los robots inteligentes nos reemplacen, pues va a ser un elemento que va a tener una coyuntura fuerte que vamos a tener que sobrellevar. Pero que pasando esa coyuntura, estoy seguro que se van a vislumbrar muchos campos de trabajo, muchos campos de acción, no como los conocemos actualmente, sino en otro escenario donde el contador puede seguir siendo protagonista, por supuesto, pero de una manera distinta. Y aquí es lo importante y es cómo nos preparamos para que seamos ese contador de esa revolución 4.0. Entonces, pues muchas gracias por, esta, por esta oportunidad de compartir estas ideas y pues quedo ya para lo que sea de preguntas, doctora Diana, con muchísimo gusto. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias, doctor Jimmy, por todo este contexto que nos ha dado. Recapitulando un poco su intervención, pues efectivamente la revolución 4.0 nos está invitando a una transformación de las profesiones que no nos debemos alertar
Me decía alguna vez un estudiante que si íbamos a hacer como Terminator, íbamos a estar luchando contra una Skynet y realmente tenemos es que aprender a entender a la Skynet y a encontrar qué es lo que nos hace diferentes de estas máquinas y ahí es donde está nuestro valor agregado. Queremos abrir la plenaria para que a través de el chat, las personas que nos quieran hacer preguntas o que quiera acotar algún comentario, pues lo hagamos en estos minutos que nos quedan. Mientras revisamos si los asistentes, si el aforo nos desea intervenir, si queremos preguntar, doctor Jimmy, a veces la contaduría pública es una profesión que para algunas personas es psicorrígida. ¿Cuál, cuál es la invitación para estos estudiantes que están en formación, para los recién egresados y para quienes ya llevan un tiempo ejerciendo y que de pronto fueron formados bajo ese concepto? Vale, yo diría, doctora, que entender los procesos. Eh, es decir, cuando, por ejemplo, en algo tan primario, tal vez como básico que sabemos que es la ecuación contable, ¿cierto? Que uno la ve en primer semestre, que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Pero la esencia no es entender una fórmula, no es entender una ecuación. La esencia está es entender el proceso que me lleva a eso. Entonces, entender que si existe esa ecuación contable, en este ejemplo, pues es básicamente porque atiende a unos temas financieros, donde unos recursos que tiene una empresa están apalancados con unas obligaciones con terceros o con socios. Es entender la dinámica más allá de la fórmula, más allá del débito y el crédito, más allá de la hoja de trabajo, es entender el proceso porque eso nos va a hacer más analíticos. El robot puede desarrollar una contabilidad, el robot puede hasta sugerir, como lo decía, cuál será la mejor decisión tal vez en un escenario que lo pueda hacer en un Excel inclusive, que yo pueda aplicar el Excel me permite hacer pronósticos y me permite hacer planeación financiera, ¿sí? Lo importante es entender el proceso. ¿Por qué? Porque finalmente el cliente lo que va a querer es eso, que nosotros le contemos el proceso, que lo entienda, porque un resultado lo puede arrojar una máquina, un resultado, un estado de situación financiera lo puede arrojar un software, lo puede arrojar y hasta explicar un robot, pero no con la misma dinámica que lo podemos hacer desde nosotros como seres humanos. Y además que tenemos la oportunidad, yo diría, de estar empapados de muchas cosas que están pasando alrededor del ejercicio laboral. Temas, por ejemplo, para mí es fundamental que las personas conozcan mucho de marketing. Para mí es clave que las personas sepan de marketing, que sepan de economía, de lo que está pasando en la economía global, que estemos enterados de todos esos temas, porque finalmente ese es el valor que quiere escuchar nuestro cliente. Más allá del resultado es cómo entendemos un proceso, cómo lo interpretamos. Entonces yo diría que dejar de ser un poquito, digámoslo así, técnicos en ciertos elementos del proceso de aprendizaje y volverlo más analítico hacia entender el procedimiento, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que hay detrás de eso. Yo siempre en mis clases, sobre todo pues en los posgrados cuando trabajo el área de finanzas, siempre invito a que los estudiantes vayan más allá del proceso. Hay un indicador financiero, listo, pero ese indicador, ¿qué me dice? Ese indicador, ¿hacia dónde me lleva? Eso es lo importante. Entonces yo creo en conclusión que la recomendación que haría es que nos concentremos más en entender los procesos, en entender los conceptos para que seamos más analíticos de ellos y no simplemente nos contentemos con que me cuadró el balance, como decimos coloquialmente, sino qué es lo que hay detrás de todo eso, o sea, para qué sirve una información financiera. En este sentido, por ejemplo, el tema de las normas internacionales de información financiera ha aportado muchísimo, porque la visión que teníamos antes era una visión de una contabilidad para pagar impuestos. Y con el tema de las normas internacionales, sea, yo no digo que sea innovado, porque siempre la información financiera debió utilizarse para tomar decisiones financieras. Lo que pasa es que hacíamos una mezcla aquí de temas fiscales
y esa contabilidad la volvemos fue una contabilidad fiscal. Entonces yo creo que esa dinámica de las normas internacionales, de entender que la información financiera es para tomar decisiones, que es para los usuarios, que no es para los dueños, sino para aquel que necesita saber cómo está mi empresa. Todos esos temas, desde luego, aportan en ese diferencial que podemos tener frente a un proceso de automatización o inclusive de una robótica inteligente. Muchas gracias. Bueno, doctor Jimmy, aquí revisando un poco las preguntas, ya nuestro auditorio está un poquito más inquieto y nos lanzan varias preguntitas, entonces para que Vale. las podamos atender. Giovanni Triana nos pregunta, ¿en qué área de la contaduría sería bueno especializarse para, haber, para verse afectado de la menor forma con esta revolución? Dice, sin querer decir que no hay que cambiar la mentalidad y la visión, pero nos pregunta un poco como en qué sería bueno especializarse para recibir el menor impacto. Sí. Bueno, yo creo que el impacto va a ser en todas las especializaciones, es decir, en la especialización de finanzas, en la de tributaria, en la de, no sé, en la de auditoría, en la de costos. Yo creo que todas van a estar impactadas de alguna u otra manera. Yo más bien diría que, que lo que hay que pensar es la forma en que orientamos el ejercicio de cada especialidad. Me explico. En el caso, por ejemplo, de la auditoría, sabemos que la auditoría invoca una serie de procedimientos para poder detectar riesgos, para poder evaluar, para poder recomendar. Pero entonces, esos procesos de auditoría, pues son automatizables. ¿Qué es lo importante? Vuelvo a insistir, entender el proceso, para qué le sirve a mi cliente, cómo puedo yo acompañarlo para pronosticar qué puede suceder. Yo diría que en el caso de las finanzas lo mismo, en el caso de los impuestos que comentaba en la charla, si yo hago una especialización en auditoría tributaria, en impuestos, en derecho tributario o cualquiera de las variantes alrededor del tema tributario y la hago con el ánimo de aprender a hacer una declaración de renta o aprender a hacer una planeación a través de una matriz, pues obviamente esto va a ser reemplazable. La idea de poder hacer una especialidad, por ejemplo, en el campo tributario sería cómo yo puedo hacer una adecuada planeación tributaria para que con mi cliente de forma anticipada podamos lograr un beneficio económico, ¿sí? Dentro del marco de la ley. Entonces yo creo que ahí es donde está el poder, es ser más analíticos, ser más predictivos, cualquiera sea el campo. Ahora, cualquiera de ellos, llámese la parte tributaria, llámese la parte financiera, llámese la parte de costos, evidentemente las tecnologías de información van a ser sustancialmente importantes. Es decir, el manejo de todo lo que implica el Big Data, o sea, el manejo de los datos, el manejo, lo que les decía, el blockchain, el manejo de las plataformas que van a ser para intercambio de transacciones con monedas digitales. Todo eso va a permear todas las áreas de especialidad del contador. Entonces yo creo que es cómo tomamos cada especialidad más bien y la orientamos hacia ese escenario. Creo que ahí está, y en ese sentido no creería que una se vaya a afectar más que otra, todas se van a afectar por igual. Es más bien cómo podemos orientarla hacia estos procesos para diferenciarnos de lo que se puede hacer automáticamente, diría yo. Bueno, muy bien. Nos pregunta Oscar Ríos, nos dice con este preámbulo y en el contexto de la charla, ¿se pensaría que el perfil es más fortalecer lo técnico como tema de Big Data y demás? Eh, Evidentemente hay un campo que va a haber que trabajar fuerte y es el tema del análisis de datos. Entonces, definitivamente todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, el Big Data y el blockchain, pues van a ser ejercicios de estudio que en las diferentes profesiones, pero sobre todo en las del área económica y financiera, pues vamos a tener que trabajar. Entonces, en conclusión, yo diría que es algo que va a ser transversal para todos. Y en ese sentido, sí, nos va a llevar obviamente a tener que estudiarlo. Por eso yo mencionaba que hay un nicho de especialidad en temas de investigación muy interesante, que todavía es muy escaso y qué bueno que se gesten espacios desde la investigación formativa que desarrollan los estudiantes, las tesis y la misma investigación
ya formal que desarrollan los docentes y los semilleros de investigación orientados hacia estos temas, a cómo podemos acoplar el ejercicio profesional en temas de la revolución 4.0. El tema, como les decía, el blockchain, el big data, todo eso va a permear el ejercicio que vamos a hacer. Entonces yo diría que es más bien cómo integramos eso al ejercicio del aula, al ejercicio, porque no es pensar en que entonces ahora me tengo que inventar una materia que se llame blockchain. Sí, eso pues puede ser muy bueno, sí, o que se llame plataformas digitales de transacciones financieras. Pues sí, sería chévere, pero en esencia eso no es lo que va a marcar la diferencia, es algo transversal, es como desde la contabilidad uno, desde la auditoría, desde los costos, desde la parte tributaria, financiera, voy considerando esas plataformas en que vamos a trabajar aquí en adelante. Entonces yo diría que es más bien orientado hacia esa parte. Vale, muy bien. Nos pregunta Diana Martínez, nos dice, muy buenas tardes, muy interesante la charla. Primero nos te manda a decir, doctor Jimmy, y nos Gracias. lanza la pregunta, ¿cómo se están preparando las universidades para este cambio en el rol que debe tener el contador 4.0, tanto para personas que están iniciando la carrera como para profesionales ya graduados? Bueno, yo creería que por el lado de los graduados se da en la medida en que se abran oportunidades de formación a través de especialidades o de educación continuada que conlleven a esto. De hecho, ahorita yo sé que ya se están gestando varios programas de educación continuada alrededor del tema del análisis de datos, alrededor del tema de las plataformas digitales. Entonces, creería que es más una cuestión no tanto, digamos, obviamente, las universidades participan en la medida en que hacen la oferta de los programas, pero creo que también hay un ejercicio de parte de los profesionales en buscar esos espacios de perfeccionamiento en estos ámbitos. Y, y eso nos va a llevar, y lo mencionaba allí, también el tema de fortalecer las competencias blandas. Entonces, a través de procesos de formación, bien sea autodidacta o bien sea a través de programas que ya existen en las diferentes universidades, como temas, por ejemplo, relacionados con liderazgo, con trabajo en equipo, con temas de comunicación, temas de formación, digámoslo, no tan disciplinar, sino más bien del contexto humano. Obviamente el tema del análisis del entorno, del contexto, esas capacidades que desarrollan los profesionales van a ser fundamentales. Entonces yo diría que se da por el lado de los profesionales a través de estos programas que ya están ofreciendo universidades no solamente en Colombia, a nivel mundial, y a nivel de pregrado, pues yo diría que fundamentalmente las universidades reconocen lo que está pasando y eso se va a permear de alguna manera u otra a través del currículo del programa, a través de esa transversalidad en la cual las materias ya se orienten desde una parte mucho más analítica, mucho más predictiva, donde combinen las competencias blandas también en el ejercicio de las didácticas. Entonces estoy seguro pues que las universidades reconocen esto que está pasando y de hecho eso se vislumbra en las diferentes actualizaciones que pues ellas hacen ya al interior de sus procesos de registro calificado, de acreditación, etcétera. Entonces, lo cierto es que lo van a tener que hacer, o sea, es decir, porque de lo contrario, de alguna forma vamos a estar quedando rezagados frente a esta nueva dinámica que se advierte para el escenario de los profesionales. Bueno, muy bien. Doctor Jimmy, nos quedan 2 minutos, perdón, 2 preguntas finales para cerrar esta extraordinaria charla. Vale. Nos pregunta Fabiola Loaiza, nos hace un comentario primero que me parece importante rápidamente leerlo. Nos dice, en términos de formación contable tendríamos que pensar no solo en habilidades blandas, sino también en el manejo de conocimientos de ingeniería que nos permitan adaptarnos a esta nueva revolución industrial y den oportunidades de diálogo con estos profesionales manejando su lenguaje para poder Ujú. potenciar la profesión en aspectos como, primero, pensar en el diseño de sistemas de información, en el procesamiento de cadenas de datos, hacer narrativas de cómo se crea el valor en las organizaciones, saber de gobernanza de datos de manera electrónica. Bueno, digamos que ella sintetiza un poco esas lógicas. Y nos dice entonces la pregunta, nos lanza la pregunta.
¿hasta qué punto podríamos pensar que la contaduría como profesión debe dejarse permear por el conocimiento que se maneja desde las ingenierías, en especial la ingeniería de sistemas? Yo diría que total. O sea, yo diría que todo lo que mencionan allí es supremamente importante porque, como lo dice eh, la persona que nos hace este valioso comentario, es cuestión de lenguaje. Pasa igual que, por ejemplo, yo decía que el tema del marketing, ¿verdad? Entonces, pero lo que pasa es que depende cómo lo entendamos, porque frente al marketing es claro, pues que hay que saber el proceso de mercadeo, que es un tema de venta, de comercialización, de promoción de productos, pero más allá de eso es el lenguaje que se está utilizando. Entonces, cosas como, por ejemplo, saber hoy en día qué es un lead, que es algo tan básico para una campaña digital, por ejemplo. Y lo digo a título personal porque a mí me ha pasado. Yo tuve que ponerme al día con muchos temas de marketing digital porque todo el escenario hoy en día, de hecho lo que estamos haciendo acá es un tema de virtualidad. Entonces, si yo me reúno con un equipo mmm, que maneja todo el tema de mercadeo y ellos me hablan a mí de una campaña digital, de unos leads, de una web, de un tema de un landing page y cosas demás, y me hablan del SEM y el SEO y todo este tipo de cuestiones, pues si yo no entiendo el lenguaje, pues no voy a poder tener la oportunidad de interrelacionar y desde la parte financiera poder saber cómo optimizo una campaña digital, por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo pasa con el escenario que nos comentan de la parte técnica a nivel de sistemas. Si a mí me comentan que estoy manejando un tema de análisis de datos a través de una captura que hice, si estoy hablando de unos temas relacionales con un elemento tan sustancial como por ejemplo el blockchain, entonces obviamente pues voy a estar descontextualizado el lenguaje y eso me va a impedir poder tener como una buena oportunidad de diálogo y de armonización en procura de tomar decisiones que tocan el tema financiero y contable, pero enfocadas hacia esas áreas. Yo creería también que el tema de la auditoría de sistemas va a ser un elemento sustancialmente importante, sobre todo porque gran parte de la información financiera va a estar permeada cada vez más a través de plataformas digitales. Entonces, no se necesita ser un ingeniero para ello, desde luego, pero sí desde nuestro campo contable, entender las dinámicas de lenguaje de este tipo de operaciones de sistemas de información, como las de otras áreas, como lo mencionaba en el caso del mercadeo, que ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años con el tema del marketing digital. Y no solamente en eso, en nivel, por ejemplo, de cosas como lo referente por ejemplo, al relacionamiento con los clientes. Ya no se habla ni siquiera de servicio al cliente, se habla de experiencia de cliente. Y si pensamos de alguna manera, las diferentes dinámicas de una empresa tocan la parte contable y financiera. O sea, todo lo que se haga en una empresa tiene que ver con la parte contable y financiera. Entonces, creo que esa obligación de nosotros como profesionales es entender esos lenguajes. Y eso lo da no solamente la parte de hacer un programa de formación, también el ejercicio que yo hago todos los días por estudiar, por leer, por actualizarme. Creo que el ejercicio autodidacta aporta mucho en eso. Pero sí, definitivamente, en conclusión, entender el lenguaje de los sistemas de información y todo lo que está pasando alrededor de estas dinámicas de automatización es fundamental para el contador público y para cualquier profesional. Yo diría que el contador público, sobre todo porque todo pasa por la parte financiera. Entonces, creo que es evidentemente muy importante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Doctor Jimmy, una última pregunta. Primero nos dicen que por favor nos compartas tus redes sociales, especialmente LinkedIn, nos están pidiendo aquí en el público. Sí. Y la pregunta final tiene que ver que si nos preguntan si el crimen económico sería una pista para renovar todo el tema disciplinar en contaduría pública, un poco también como por el contexto internacional. Ujú. Me decías, ¿el crimen económico? Sí, como disciplina. Ok, ya. Precisamente tiene que ver con lo que mencionaba de la auditoría de sistemas, porque es que si ustedes se dan cuenta cada vez más, o sea, hasta hace unos años el delito era asaltar un banco,
Entonces las personas iban a un banco y con unas armas intimidaban a los cajeros y se llevaban el dinero. Hoy en día el modelo el modelo de delincuencia es totalmente electrónica. O sea, las personas vacían literalmente las cuentas de las personas y de las empresas a través de medios digitales con procedimientos de hackeo de cuentas. Sí, todo, y yo creo que cada uno de nosotros de alguna manera, a mí me ha pasado. Yo de pronto me llegó a la tarjeta de crédito una compra que yo no hice, no tengo ni idea quién fue, y fíjense que ahí no hay ningún arma, o sea, no hay ninguna intimidación. Eso es como casi por derecha, como decimos, que me hicieron a mí el robo, y todos los días sabemos de muchos casos que se están dando a nivel de delincuencia digital. Entonces yo creería que el tema de la auditoría se va a orientar muchísimo a los contextos digitales, porque precisamente digamos, los desfalcos que pueden suceder en una organización no van a ser desfalcos a través de una caja menor o a través de que se llevaron el dinero de la caja fuerte, sino simplemente a través de delitos informáticos. Entonces yo creo que el tema del resguardo de la información, del control, de la evaluación de riesgos a nivel de sistemas de información de las empresas, sobre todo de tesorería, va a ser fundamental. Y de hecho creería yo que va a haber un nicho muy importante para los contadores públicos, porque además la auditoría va a dejar de ser una auditoría física. Yo ya no voy a hacer marcas de auditoría en una planilla que llevo ni siquiera en Excel, porque de hecho hoy en día la mayoría de documentación son digital. Entonces, obviamente la planeación de auditoría yo no la puedo hacer a través de documentos físicos, porque cada vez los documentos ya son prácticamente digitales. Todo eso me va a permear esos cambios que voy a hacer alrededor de la evaluación de riesgos y la mitigación de impactos producto de pronto de delitos que tengan que ver con el tema económico. Pero lo decía, precisamente yo creo que ahí hay un nicho muy interesante desde el ámbito de la auditoría, y es ese tema, por lo menos como campo de especialidad o a nivel de desarrollo de la auditoría orientada más a temas de información digital que a temas de información física. Diría yo que evidentemente también va a tener un efecto bien interesante. Pues Bueno, bueno, yo creo pues que ya las preguntas, creo que era la última pregunta. Le damos paso a la Vale. directora para el cierre de nuestro webinar. vale, pues doctor Jimmy, muchísimas gracias por todo este panorama que nos presenta. Además que hay una visión muy importante desde la academia y desde el corporativo, desde la empresa. Contarles a nuestros asistentes que obviamente desde nuestro programa de contaduría pública entendemos todos estos retos y estamos trabajando en dos campos muy importantes. Por una parte está el fortalecimiento disciplinar a través de los liderazgos de área que tenemos al interior, y también tenemos el reto de esta oferta posgradual. Contarles que desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables nos encontramos saliendo pues a producción con una especialización en fintech referente a todos estos nuevos negocios digitales, y una maestría en inteligencia de negocios y analítica, muy pertinente de hecho con todo esto que hemos venido conversando. Y pues bueno, un poco más próximo que estas apuestas, tenemos contarles que en el mes de junio, el día 8 de junio, vamos a tener un webinar muy interesante donde vamos a encontrar en el panel a varios representantes de las diferentes herramientas digitales para el ejercicio del contador público. Vamos a tener algunas herramientas de Auditool, Nubox, Logro, Sigo, con el fin de también ir ambientando todos estos espacios de trabajo digital del contador público. Así que agradecerles a cada uno de nuestros asistentes, por supuesto al doctor José Jimmy por haber aceptado esta invitación, Gracias. y desde el programa de Contaduría Pública y la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, pues seguiremos abriendo todos estos espacios porque somos conscientes de la transformación que nuestra disciplina implica. Así que a todos muy buena tarde y los esperamos en un próximo espacio. Bueno, muchísimas gracias.